emitir. Bueno, ahí estamos. Vamos a empezar el directo con lo que quedamos en la última vez, que fue el sexto día de la constelación de Brigitte. Brigitte en este caso dice: ha sido mucho y tardará un tiempo en posarse. Esta mañana aún surgió otro asunto: mis suegros. Allí aún me queda algo por hacer en el sentido de acercarme, valorar y dejar que los niños también entren. Y Hellinger le dice: exacto, eso significa seguir al marido. Este punto me conmovió mucho hoy, dice Brigitte. Tengo la sensación de haber recibido mucho de ti y de haber sido bien tratada. Y Hellinger le dice: bien. La última vez que trabajé con Brigitte prometí explicar la técnica. Lo voy a hacer brevemente. Hice un ejercicio de PNL, o sea, de programación neurolingüística. Ella mostraba dos sentimientos opuestos. Al encontrarse lejos, desea estar con el marido, y cuando está con él, más bien lo rechaza. Hice que profundizara en el sentimiento de anhelo, y a continuación desvié su atención hasta que realmente se rió. Después realicé el anclaje. Así ya no puede escaparse de ese sentimiento. Y con ese mismo sentimiento la hice hacer la prueba de cómo volvía a casa con su marido. Ahí se encuentra la lucha entre un sentimiento y el otro. Y el sentimiento anclado es el que puede mantenerse, el que se sobrepone al sentimiento negativo. Y ese fue el método que él utilizó, ¿no? Una persona que estaba en el grupo le pregunta: ¿qué hay de la terapia primaria en tu trabajo? Y Hellinger le explica, ¿no?, que el propósito de la terapia primaria consistía en trabajar el dolor primario. En este dolor primario siempre se trata de lo mismo, se desarrolla donde se interrumpe el movimiento hacia uno de los padres. El dolor confirma la interrupción del movimiento, pero no soluciona nada. En vez de hacer que se exprese el dolor, llevo el movimiento interrumpido a su final. Es allí donde surge el amor, y cuando éste llega, muchas veces tengo una mancha oscura aquí, ¿no? Y muestra su jersey, ¿no? Esto es lo que queda de terapia primaria. Aparte de un movimiento interrumpido hacia uno de los padres, aún existen los traumas a una edad temprana que soluciono mediante la vivencia misma. Por ejemplo, a través de History Change. En este caso empleo una mezcla de PNL y terapia primaria. Un buen método es el cambio de anclaje, es decir, una escena mala se compensa por una buena. Sin embargo, al tratarse de asuntos profundos, también hay que tener en cuenta el sentimiento. Por eso sujeto a la persona, de manera que sienta la seguridad suficiente para expresar el sentimiento. Y después busco la imagen de una persona que pueda ayudarle y así lo soluciona. La misma persona le pregunta: tú a veces haces que alguien reviva su nacimiento. ¿Cuándo haces eso? Bueno, yo lo hago, dice Hellinger, si hubo un trauma natal. El movimiento hacia la madre ya quedó interrumpido. En un caso así, repito el nacimiento, hago el bonding y después viene la oración al amanecer de la vida. Este primer encuentro con la madre y el llegar a ella es la experiencia más profunda e intensa. Después realizo el cambio de anclaje, es decir, sujeto a la persona mientras la hago subir por todas las edades de su vida, pasando por todas las situaciones traumáticas, ya que no puede haber otra sensación mejor que la de ser recibido y acogido después del nacimiento. De esta manera hago toda la terapia en una sola sesión. Es decir, trabajo todos los traumas infantiles en un mismo proceso, uno tras otro, empleando el cambio de anclaje. Hago que la persona experimente el sentimiento más positivo y después la hago revivir el trauma.
De esta manera el sentimiento positivo se sobrepone al negativo, ¿no? Y ahora le preguntan la misma persona cómo se hace exactamente eso, ¿no? Porque a veces que nos lo narren parece una cosa y experimentarlo es otra, ¿no? Hay muchos ejercicios, ¿no?, para hacer, en el cual podemos ir trabajando las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Para ver dónde estuvo el trauma, ¿no? Dónde experimentamos el trauma. Entonces, acá ahora Hellinger explica cómo lo hacen. Simplemente ve subiendo las edades de tu vida. Si hay algo que te hace parar, quédate allí, ¿no? Es como podríamos explicarlo, ¿no? Podríamos hacer en el suelo, ¿no?, una línea dibujada, la línea, o una soga también puede ser, y en ella vamos poniendo diferentes cuadrados de papel donde vamos determinando las etapas de nuestra vida, ¿no? El nacimiento, no sé, los 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, así. Y nos vamos parando en los papeles, ¿sí?, y vamos sintiendo en cada una de las edades, a ver si podemos detectar dónde está el problema, ¿no? Y nos quedamos en la que sentimos más, ¿no? Así, ¿no?, de repente empieza a respirar profundamente y a llorar, y le pregunto. Fíjense, él ni siquiera pone las edades, sino solo pone, o sea, como que va avanzando, ¿no? Y le pregunta, ¿qué edad tienes ahora? ¿Y qué ha pasado, no? Dejo que el cliente mire la situación, y mientras lo sujeto o hago que otra persona del grupo lo tome en brazos, y espero hasta que ello sea superado, ¿no? Después pasa a la próxima escena. Así se comprimen 500 horas de análisis en una sola hora de tratamiento, dice Hellinger, ¿no? Esta es la terapia individual en lugar de o en combinación con la sistémica. Bien, y ahora viene un tema que es muy bomba, muy buenísimo, excelente, ¿no?, en las constelaciones, que es el tema de las imágenes. Bert Hellinger dice que hay imágenes interiores que atan e imágenes interiores que liberan los guiones de vida, ¿no? Esto de los guiones de vida lo habló el famoso Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional. Yo tengo ahí por ahí en el canal unos videos, ¿no?, donde se habla del guión de vida, que está basado justamente en esto. Según este autor, nuestro guión de vida se puede cambiar, porque él dice que nosotros nuestro guión de vida lo formamos, lo hicimos hasta los 5 años de edad. Y después de los 5 años de edad quedó trazado así, y es lo que representamos durante toda nuestra experiencia. Entonces, como en las constelaciones se trabaja mucho con las imágenes interiores, justamente vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Frecuentemente en terapia nos damos cuenta de que una persona vive de acuerdo con una imagen interior que presenta un cierto desarrollo, es decir, una historia. En análisis transaccional, estas historias se llaman guiones. Tales imágenes tienen 2 orígenes diferentes. Por una parte existen las imágenes interiores, en las que un niño reencuentra en forma de argumento una experiencia traumática que hizo. Por otra parte se hallan las imágenes interiores que indican implicaciones sistémicas. O sea, vamos a volver a repetir, hay 2 orígenes, ¿no? Las imágenes interiores, ¿no?, que sería lo que le pasó al niño, ¿no?, o nos pasó cuando niños, y las otras imágenes interiores en las cuales están plasmadas o que se muestran las implicaciones que tenemos con el sistema. Cuando un niño hace una experiencia traumática, frecuentemente la interioriza, organizando a continuación toda su realidad alrededor de ella.
Muchos cuentos y mitos describen este tipo de patrones, ¿no? Entre ellos conocemos el de Hansel y Gretel, la Caperucita Roja, el dinero llovido del cielo, la Bella Durmiente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Bella Durmiente duerme con la idea de que al despertarse, al cabo de 100 años, aún tendrá 15 años. Esto es ilusorio. La solución que ofrece el cuento anima a la niña a seguir durmiendo. Si la Bella Durmiente se da cuenta que después ya no será joven, se despierta un poco antes. En el cuento del lobo y las 7 cabritas, la madre le dice: tengan cuidado del papá malvado. Los hombres que eligen esta historia muchas veces provienen de familias en las que la madre despreciaba al padre y la abuela paterna al abuelo. En la historia de Juan en la prosperidad, muchas veces significa que un abuelo perdió su fortuna, y en un caso así se le puede pedir al abuelo: bendíceme si yo la conservo, ¿no? La Caperucita Roja representa la seducción por un familiar mayor. El pequeño Juan es feliz al volver a casa. La madre le abre la puerta, pero ¿qué ocurre si es el padre el que le abre la puerta? Es curioso que todos los cuentos que conocemos contengan imágenes de un desarrollo que atan, y que las soluciones que presentan hacia su final sean siempre ilusorias, sirviendo sobre todo para mantener el status quo. Si el cuento o la historia describe una vivencia que un niño pueda hacer antes de los 7 años, frecuentemente indica una experiencia personal y no un proceso sistémico, ¿no? Fíjense, lo voy a decir de vuelta. Si el cuento o la historia describe una vivencia que un niño pueda hacer antes de los 7 años, frecuentemente indica una experiencia personal, o sea, no tiene nada que ver con las implicaciones sistémicas. Ahora bien, también existen muchas historias que no tienen nada que ver con experiencias de la infancia. Y acá viene la descripción que hace Hellinger, ¿no? Por ejemplo, la imagen que acompaña a una persona es la de Otelo o de Ulises, ¿no? Se trata de una descripción de una experiencia que un niño no puede hacer. Existen muchas historias de este tipo que describen experiencias que solo un adulto puede hacer. Quizás un niño se sienta fascinado por una historia, así y sin saber por qué. Quizás un niño se sienta fascinado por esta historia, ¿no? Y en un caso así puede deducirse que esta historia se refiere a otra persona que antes desempeñaba o tendría que haber desempeñado un cierto papel en un sistema. Por regla general se trata de una persona con una suerte trágica, quizás un excluido, ¿no? O que en el sistema hizo sitio para otra persona. Así la historia se convierte en imagen de una vida real que ya antes tuvo importancia en el sistema. Al mismo tiempo, sirve de guión que permite que algún miembro del sistema represente una vez más a la persona excluida. Independientemente de si se trata de imágenes basadas en vivencias y sucesos traumáticos o de imágenes con un fondo sistémico, es posible buscar tales historias. Y un método, dice Hellinger, para averiguar este guión y la historia sistémica consiste en contar la siguiente historia. Por eso ahora él aquí cuenta una historia, ¿no? Que vamos a ver qué historia, ¿no? Dice que un hombre piensa que ya ha trabajado bastante, que realmente podría permitirse algo bueno ahora, ¿no? ¿Quién no ha tenido ese sentimiento? Así que sale de su casa para viajar a otra parte y pasea un tiempo por las calles de aquel lugar hasta llegar a una casa que en grandes letras dice Teatro del Mundo. Entonces el hombre piensa: este es el lugar adecuado, y se compra una entrada. Algo caro, pero no me importa ahora. Después entra, se sienta en la sala, se apoya cómodamente y espera. Finalmente se apagan las luces y la cortina se levanta, ¿no? El telón, y comienza la representación. Mientras
va dándose la representación, él se da cuenta de que, ¿no? Eso le suena conocido y dice, esta obra la conozco de la literatura, no es nada nuevo. Y al seguir mirando descubre que esta es la pieza que él mismo en su vida representa. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama tu pieza? Tu pieza viene a ser tu rol, ¿no? Tu personaje o tu escena, ¿no? Es una pieza que existe en la literatura, o bien en forma de cuento o de película, de novela, de obra de teatro, quizás también como biografía. Siempre que sale el nombre de la pieza es una sorpresa y la mayoría de las veces algo embarazoso. ¿Alguien de ustedes sabe sobre su pieza? Sobre su escena, ¿no? Entonces, un tal Beno, dice, para mí, mi pieza es el asesinato de los niños inocentes por Herodes, ¿no? Porque este Beno tenía un hermano minusválido que en tiempos del Tercer Reich fue llevado a una residencia donde más tarde murió. Entonces Hellinger le dice, pensando en su historia familiar, se ve inmediatamente la relación sistémica. Muchas veces en las historias se describe la situación decisiva con absoluta claridad. Sara dice, para mí es Fausto. Entonces Hellinger le dice, cuando una mujer tiene Fausto como historia, siempre se trata de la Margarita. La pregunta es, ¿qué hombre engañó a qué mujer y después la dejó? Otro, llamado Friedemann, dice, para mí es Ifigenia en Táuride, es decir, la figura del rey. Entonces Hellinger dice, no, eso no puede hacerse así. No se puede elegir algo de la historia. De esta manera es falso, con seguridad. En Ifigenia como historia se trata de saber qué hija fue sacrificada. Entonces Vera dice, a mí se me ocurrió la flauta mágica. Ilse dice, Daniel en la cueva de los leones. Klaus dice, el cuento de hermanito y hermanita. Eckhart dice, a mí se me ocurrió Ulises. Hellinger dice, Ulises, ¿sabes dónde acaba el final? Y Eckhart dice, en Ítaca. Y Hellinger dice, sí. ¿Y a quién encuentra allí? A Penélope. ¿Y sabes quién es Penélope en realidad? Penélope siempre es la madre. Ay Dios, siempre tengo a la madre. Bueno, entonces Eckhart riéndose, ahora empieza a ser embarazoso el asunto, dice. Y Hellinger dice, ¿quién en tu familia fue Ulises, el hombre que iba errando por los mares? Y Eckhart dice, hacia afuera no hubo nadie que iba errando. Y Hellinger le dice, ¿estás seguro? Si una historia así es correcta, siempre hay que tomarla al pie de la letra. Una vez en un curso una compañera a la que en broma le decían, Irene, sirena. Irene, sirena. De repente, otro participante del curso cuyo guión era Ulises se dio cuenta de algo. Tenía una amiga cuyo padre le había dejado un barco de vela. Con ese barco se fue a África, dejando a la amiga en casa. Es decir, había imitado literalmente la historia de Ulises, toda la historia con Nausicaa. Y así supimos que Penélope era la madre. Bien, Eckhart, ¿quién fue Ulises? Cuando una persona dice que no, no hace falta tomárselo en serio enseguida. Primeramente se espera. Y Eckhart dice, el que más, quizás, el segundo marido de mi madre. Y Hellinger dice, sistémicamente no tiene importancia. De momento lo vamos a dejar ahí. Quizás en tu caso la historia no sea realmente la acertada. Según mi experiencia, más del 50% de los problemas que aparecen en psicoterapias no son problemas propios, en el sentido de estar basados en experiencias del cliente mismo, sino repeticiones de suertes ajenas. Y es posible hacer visibles tales imágenes restrictivas, por ejemplo, configurando la constelación de un sistema familiar. Bien.
Y ahora vamos a hablar de la configuración de un sistema, ¿no? Después de haber hablado de esto tan bonito de las imágenes internas, ¿no? Ay, y ya haber hecho las salvedades, ¿no? Hay unos libros, hablando del tema, ¿no? De una autora que se llama Diana Paris. La autora es de acá de Argentina, que tiene libros, dos libros, en los que ella cuenta y va haciendo este tema, ¿no? De lo que representa cada personaje de los cuentos, ¿no? Para que nos demos cuenta qué personaje estamos representando. Está muy bonito. Algún día podremos explorar algo de ahí. La configuración de un sistema, ¿no? Bien. Como punto central se halla la representación de dos imágenes concentradas de espacio y tiempo. Por una parte, la imagen que muestra el pasado hasta hoy, es decir, la imagen interior que ata, y por otra parte una imagen de solución, la imagen interior que libera. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un rato? La que ata y la que libera. La primera es la puesta en escena de la imagen interiorizada del sistema que la persona forma parte, es decir, lo que llamamos cuando se despliega el campo, ¿no? Y cuando configuramos el sistema. En ese contexto se parte de la base de que el lugar sistémico que nosotros ocupamos en esta imagen en relación a los demás miembros del sistema determina de manera decisiva nuestros sentimientos y nuestro actuar. La segunda imagen, que es una imagen de solución o de futuro del sistema, corresponde a los órdenes del amor, confiriendo a cada miembro de la familia el lugar bueno que le corresponde. Siempre que esta imagen es interiorizada, dejando el tiempo y el espacio suficientes para que pueda actuar, también desarrolla su influencia curativa sobre los sentimientos y el actuar del individuo y sobre el sistema entero. ¿Cómo es el procedimiento? Un participante del grupo, que sería el protagonista, el cliente, configura su imagen interior de su familia actual o la de origen, o quizás también el sistema de un cliente, dependiendo de la situación de partida y de la cuestión que desea aclarar. Y entre los demás participantes del grupo elige los representantes de su sistema y guía a esas personas a sus respectivos lugares de acuerdo con su imagen interior, eligiendo también obviamente un representante para sí mismo, ¿no? Después, cada uno de los representantes dice sus sentimientos, según qué se siente en cada lugar, y el terapeuta del grupo configura la imagen de solución en un proceso de interacción con los participantes. Es decir, teniendo en cuenta los comentarios y reacciones de los representantes respecto a los nuevos lugares que ocupan. Este proceso de ir ordenando el sistema requiere varios pasos, ¿no? Hasta que se llega a la imagen de solución, en la que todos tienen un buen lugar, inclusive los excluidos, ¿no? Bien. Condiciones previas para configurar una constelación. Cuando alguien configura un sistema, sea el suyo propio o el de otro, únicamente debe hacerlo con seriedad y si para él se trata de un asunto serio, es decir, algo que requiere una solución. Si se hiciera por pura curiosidad, no va a surtir ningún efecto, o sea que por eso es importante entender que uno no va a hacer una constelación por curiosidad, para ver qué pasó. Bien. Puntos a tener en cuenta. Las constelaciones siempre tocan algo muy profundo. Por eso todos los participantes tienen que estar muy atentos. Durante la constelación no hay que hacer comentarios,
La persona que hace la constelación no dice nada y las personas elegidas como representante tampoco dicen nada mientras se está configurando la constelación, porque demasiadas informaciones desvían la atención. Todos tienen que procurar estar centrados, escuchando a su interior y olvidarse de su propia mente o personaje, ¿no? Solo registrar los sentimientos que surgen internamente, ¿no? Y cómo ese sentimiento, cuando se cambia de lugar, si cambia o no, ¿no? Lo importante es no hacer deducciones, ¿sí? O sea, interpretaciones, siguiendo una lógica, ¿no? Solamente hay que abandonarse a las reacciones físicas, al sentir, ¿bien? Aunque uno se sienta totalmente diferente, no importa, lo que surge, surge. Comunicarlo sencillamente, sin crítica. Dice Hellinger que muchas veces se perciben sentimientos que dan miedo o que están prohibidos. Por ejemplo, uno puede sentirse aliviado si otra persona se va o se muere, o es posible que sienta una fuerte atracción hacia una relación prohibida. En un caso así no se comunican estas percepciones, se impide que algo importante salga a la luz, ¿no? Si alguien no comunica esto, ¿no? Por eso es importante que se exprese todo, sin censurar, sin esconder nada. Al consultante, ¿no? El constelador le dice: configura tu constelación siguiendo enteramente tu intuición, viendo cómo se relacionan las diferentes personas según tu imagen interior. Toca a los representantes, tómalos del hombro y ubícalos hasta que sientas que están en el lugar que les corresponde. La imagen interior se revela mientras se hace la constelación. Por lo tanto, olvídate de todo lo que te hayas propuesto anteriormente. Únicamente le asignas un lugar, no hace gestos ni frases ni dónde deben mirar. ¿Bien? Pregunta: al percibir sentimientos agradables o desagradables en la constelación, ¿no entra en juego también la persona que ocupa ese lugar concreto? Y Hellinger dice: si trabajas con esta hipótesis ya no puedes hacer constelaciones. Si alguien piensa así, ya se desvía de la percepción que surge de esa posición. Tiene que partir de la base de que si te abandonas, realmente sientes lo que pertenece a aquellas personas, y no que es algo personal. Ya que los participantes se abandonan a un destino ajeno y sienten como personas ajenas. Desde luego es posible que aquello que allí ocurre dé un impulso o suscite recuerdos. Poniéndolos como algo personal, sin embargo, te vuelves loco, te enajenas. Por lo tanto, por una parte es de suma importancia que la persona se entregue al proceso y por otra parte, tiene que estar consciente de que se trata de sentimientos ajenos y que no debería referirlos a sí mismo. Una vez acabada la constelación, tiene que salir otra vez y volver a su propio papel. Es parecido a la experiencia de un actor que tiene un papel intenso, por ejemplo, los sentimientos de Otelo, ¿no? Pueden tocar los sentimientos personales del actor, pero éste se volvería loco si intentara enfrentarse a sus asuntos personales mientras estuviera identificado con Otelo, ¿no? Por eso después se deja el personaje ahí, ¿no? Obviamente, no se va con el personaje a cuestas, porque si no, sería terrible eso. Bien. Otra pregunta. A veces sí que tuve la impresión de que la elección fue la idónea, que también había correspondencias. Entonces Hellinger le dice: los que eligen no desconectan su inconsciente, por lo tanto sí que existe una cierta relación. Pero cualquier persona puede representar a cualquier otra, siempre que esté dispuesta y se abra.
Por lo tanto, no hay que sobrevalorarlo. Sin embargo, se dan casos de personas que una y otra vez son elegidas para un mismo papel, ¿no? Por ejemplo, que alguien dice acá a Hellinger que le toque siempre representar el papel de alguien que se suicidó, ¿no? Esto es un indicio para el terapeuta de que en el sistema de esa persona existe algo que la pone en peligro. En un caso así, el terapeuta no debe permitir que alguien sea elegido con demasiada frecuencia para el mismo papel abrumador. Otra pregunta. Durante la constelación, mis manos se volvieron terriblemente frías y me pregunté si eso tenía que ver con mis nervios o si era debido al lugar que ocupaba. Y Hellinger dice, no, eso hubiera sido una información importante. Tienes que tener en cuenta que en ese momento estás enajenado de tu sistema y que sientes como esa otra persona. Por lo tanto, no debes referir a ti lo que sientes en esa situación. Tampoco debes decir, ajá, esto me indica que a mí me pasa algo así. Hay que hacerlo con mucha disciplina. Otra persona pregunta, ¿no? Si veo que los padres y los hijos están enfrentados, ¿no? Entonces Hellinger interrumpe y dice, esa es una interpretación. Deduces de la constelación que hay un enfrentamiento solo porque los ves unos frente a otros. Eso no es lícito. Y Albert dice, pero así lo sentía. Entonces Hellinger dice, no, no lo sentías así. Lo interpretaste así. Para sentirlo tendrías que haber estado en ese lugar. Lo que realmente estaban allá no lo vieron así. Ninguno de ellos expresó nada parecido. Y este es un punto importante, ¿no? Hay que resistir a la tentación de deducir aquello que los demás o uno mismo deberían sentir. Les digo porque yo tuve una experiencia en mis constelaciones presenciales, ¿no? Consteladoras que te dicen lo que vos tenés que sentir, te ponen ahí, interpretan lo que está pasando, y eso es bastante serio, ¿no? Otra pregunta. ¿Quiere decir que tendría que ponerme en el lugar del cliente para comprenderlo? Y otra vez Hellinger aclara, no, no quiere decir eso. Puedes ponerte en su lugar interiormente. Lo importante es sentir con la atención libre, sumergirse y volver a salir. Si uno se embarca de esta manera en un proceso, de repente siente lo que ocurre, intuye la solución. A través de la empatía encuentro la solución. Es otro tipo de atención que si pregunto, ¿qué es lo que no va con él? Pensando así, ya no es posible la empatía. Otra cosa importante durante una constelación es trabajar con un mínimo de recursos. La persona que configura la constelación intenta dar más informaciones de las necesarias. Y actuando así interfiere en la percepción inmediata de los demás, llevándolos por caminos laterales. Lo importante ya lo dicen los representantes, y sus palabras tienen otra fuerza y otro impacto si hubo pocas informaciones previas. Basta con que haya una persona de más en una constelación para reducir la fuerza de la imagen. Por lo tanto, el terapeuta, de manera activa, debe procurar que únicamente se introduzcan las personas necesarias para la solución. Algunas personas ponen un cebo diciendo, mi abuela vivía cerca de nosotros, mi madrina fue muy importante para mí. El hecho de vivir en la familia, sin embargo, no tiene nada que ver con el sistema. No quiere decir que esa persona pertenezca al sistema o que tenga alguna importancia en la constelación. Por eso hay que trabajar con los requisitos mínimos. Siempre puede ampliarse el marco. Si se ponen demasiadas personas, hay que reducir otra vez.
Es decir, si veo que un representante no tiene ningún efecto sobre los demás, lo saco de la constelación y, claro, al incluir demasiadas personas se crea una imagen confusa. La constelación estándar según el orden de origen. Al configurar una imagen de solución, existe una jerarquía a respetar. Un sistema encuentra el orden si la jerarquía es la correcta. Siempre pueden darse divergencias, por regla general. Sin embargo, este es el principio de orden interno. Primero, el que estuvo primero ocupa el primer lugar. Segundo, las personas se colocan en el sentido de las agujas del reloj, según el orden de prioridad, es decir, primero los padres, después los hijos. Tercero, respecto a la relación de pareja a través de la cual el hombre y la mujer entran en un sistema al mismo tiempo, normalmente es el hombre quien va primero y después a su derecha la mujer. 4. En la constelación de solución, normalmente siguen los hijos por orden de edad y también en el sentido de las agujas del reloj. Muchas veces, sin embargo, la constelación resulta más relajada si los hijos se encuentran enfrente de los padres en vez de formar un semicírculo con ellos. Algunas familias incluso me confirmaron que a la hora de comer había paz en la mesa si todos se sentaban según este orden. Quinto, el lugar de los hijos nacidos muertos se encuentra en la fila de los hermanos, de acuerdo con el orden de nacimiento. Los hijos abortados, siempre que parezca propicio trabajar con ellos, se colocan delante de los padres, sentados y apoyados en ellos. Los hijos abortados no cuentan en la misma hilera que los demás hijos. Afectan a los padres, pero no a sus hermanos. Pregunta. Dijiste que el orden natural de la familia se mueve en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué ocurre si hay más de un matrimonio? Entonces Bert Hellinger dice, también en este caso, el orden es en el sentido de las agujas del reloj. La primera familia, después la segunda y después la tercera. Pongamos por ejemplo el caso de un hombre casado por tercera vez. La constelación final de su sistema comenzaría con su primera mujer a su izquierda, los hijos que tuvieron juntos, después la segunda mujer con sus hijos a su izquierda, después él y finalmente la tercera mujer con los hijos que con ella tuvo a su izquierda. Pero no pienses que siempre tiene que ser así. A veces el orden difiere, pero la constelación final muchas veces será una variante de esta forma básica. Pregunta. Aún no entiendo cuándo el hombre ocupa el primer lugar y cuándo es la mujer. Entonces Hellinger dice, por lo general, primero viene el hombre y después la mujer, lo cual no pone en cuestión su igualdad de derechos. Esta cuestión o posición se refiere a la diferencia de funciones. Normalmente la persona responsable de la seguridad de una familia, es decir, de crear y de mantener el espacio en el que la familia pueda desarrollarse, ocupa el primer lugar. Por otra parte, también es esa persona la primera en dar la cara por los demás. Ahora bien, si un hombre tiene una minusvalía o una enfermedad grave, siendo la mujer la responsable de garantizar la seguridad de la familia, ella normalmente ocupa el primer lugar. Fuera de estos casos, la mujer muchas veces se siente abandonada o no apoyada si se encuentra en el primer lugar a la derecha del hombre. También existen otras constelaciones en las que la mujer pasa a un primer lugar, por ejemplo, si en su familia de origen hubo sucesos importantes. Tal suerte le da más importancia. Hay que probar y deducirlo de la constelación, ya que es imposible decidir el orden adecuado de antemano. Si el hombre se encuentra a la izquierda de la mujer sin que haya ocurrido nada grave en su familia de origen, esa posición significa que se evade de la familia,
que asume poca responsabilidad o que no se le toma en serio y se le permite hacer lo que se le da la gana. En cuanto se encuentra a la derecha, se siente responsable de la familia. Este es el efecto de las posiciones. Y ahora vamos a ver la imagen liberadora, ¿no? Y esta imagen liberadora siempre resulta de la interacción, ¿no? Cuando se va dando en la constelación los diferentes movimientos para lograr la solución. Una vez que se ha configurado la constelación, el trabajo sigue con varios pasos intermedios, probando y cambiando posiciones en un proceso de interacción entre los participantes y bajo la dirección del terapeuta. De esta manera se va desarrollando la imagen curativa. Por ejemplo, una hija antes de llegar a su lugar definitivo en la fila de hermanos, primero puede ser llevada al lado de su madre, que hasta ese momento rechazaba, o quizás su representante en la constelación tenga que tomar a la madre, inclinándose con reverencia ante ella, en representación de la hija. Se integran tanto los excluidos como otras personas con una suerte especial, por ejemplo los padres de los padres que murieron pronto. El coordinador del grupo interiormente siempre se alía con los excluidos. A veces, sin embargo, faltan informaciones importantes, por lo que el proceso se hace difícil o incluso imposible. Lo más importante y decisivo es percibir con suma atención los comentarios de los representantes y dejarse guiar por ellos. En caso de duda, el terapeuta se fía más de su propia percepción, sobre todo si el comportamiento no verbal de los representantes contradice sus comentarios. Durante toda esta fase, la persona que configuró el sistema tan solo observa, ¿no? Y da informaciones si se le pide. Una vez encontrada la imagen de solución, se le pide que ocupe su lugar en la constelación. El terapeuta busca la solución sobre todo para la persona que hace la constelación. No obstante, intuyo con bastante seguridad que tanto la constelación inicial como la final son idénticas para todos los miembros de una familia. Quizás en el transcurso de una constelación se daría otro paso intermedio para un chico que para una chica, por ejemplo, integrando a personas diferentes, pero el resultado final sería el mismo, ¿no? Y luego que se termina la constelación, se llega a la imagen de solución. ¿Qué es lo que aparece? El efecto, ¿no? El efecto de esa imagen, ¿no? Entonces, cuando la persona ha visto su solución, no tiene que hacer más que interiorizarla y simplemente seguir viviendo. Tiene que dejar que el tiempo pase. Es como un proceso de curación que se desarrolla lentamente y en un momento dado llega a su fin. Nadie más en su sistema tiene que cambiar. Tampoco tiene que decirle a nadie que debería ocupar otro lugar. Todo el cambio se da tan solo por la imagen interiorizada. En algunas ocasiones puede resultar conveniente contarles el desarrollo de la constelación a los demás miembros de la familia, pero sin ningún comentario. Si los padres ponen en orden su sistema interior, este hecho repercute en los hijos, aunque no se les diga nada. Lo que actúa es el orden y la valoración en el alma. Una característica de una buena solución es que cada miembro de un sistema tenga su buen lugar. Si aún se le debe algo a una persona, naturalmente hay que arreglarlo. Para algunos es conveniente hacer un dibujo de la imagen de solución, dado que los detalles muchas veces se olvidan. Aún contaré un ejemplo del efecto de las imágenes. Un día estuve invitado a comer a la casa de un terapeuta. De una terapeuta. Con ella vivía una sobrina de unos 20 años que había sido echada de casa.
Había cometido muchos intentos de suicidio, cayendo incluso en la drogadicción, antes de recuperarse con su tía. Finalmente había aprendido una profesión, convirtiéndose en una chica aceptable. Mientras estábamos comiendo, la terapeuta me contó que unos meses antes la sobrina había hecho un viaje a Guatemala. Allí le prestaron una moto y la destrozó. Después simplemente la dejó tirada en alguna parte y volvió a casa. Me quedé pensando y finalmente le dije, tiene que pagar la moto, si no, su cambio peligra. Después de comer, la terapeuta tuvo que marchar a Stuttgart sin antes ver a su sobrina. Esa misma noche la sobrina la llamó por teléfono diciendo, pagaré la moto. Este es el efecto de las imágenes interiores y el efecto del no actuar. Lo bueno en la imagen actúa solo. Una vez llegado a la comprensión, aún tengo que reunir nuevas fuerzas para la realización y nuevamente tiene que darse el momento idóneo. Después todo es fácil. Cuando la imagen es acertada. Hace poco vino una pareja joven y dinámica de unos 30 años que ya tenían 3 hijos y el cuarto estaba en camino. Su hija de 3 años tenía diabetes. Configuramos un sistema y en la constelación la hija pequeña se mostraba muy intranquila, sin poder encontrar ningún lugar. A continuación introdujimos tanto a la madre como a la abuela de la madre, ambas de mala reputación y rechazadas por la mujer. En cuanto apareció la abuela, la niña se calmó por completo y cuando la pusimos detrás de la niña, ésta se quedó feliz. Esa misma noche, poco después de hacer la constelación, los padres llamaron a casa y la niña habló con ellos como nunca lo había hecho, y la pareja se quedó pasmada, ¿no? El mes pasado vino un hermano del marido y le pregunté qué había sido de la diabetes cuando los padres volvieron a casa, y me contó que durante 3 días no tuvieron que ponerle ninguna inyección. Es decir, la solución no se realizó del todo, porque después le tuvieron que volver a poner después de esos días, ¿no? Pero de todos modos el efecto se produjo únicamente a través del orden de las imágenes interiores, y los padres no dijeron nada. Bien. Ajá. A ver. Vamos a ver. No. Patrones repetitivos en constelaciones, ¿no? En determinadas constelaciones sistémicas aparecen repetidas muchas veces, ¿no? Ciertas dinámicas que pueden servir de indicio. Y si para determinados problemas existen determinadas imágenes probadas de solución, nos preguntamos, ¿no? Dado el actual estado de las experiencias en el trabajo con constelaciones, más bien se trata de suposiciones e hipótesis que si se comunicaran fácilmente se convertirían en conclusiones definitivas, impidiendo una mirada inmediata. Se recomienda partir de la idea de que cada constelación es única e inconfundible y que también la imagen de solución en cada caso debe encontrarse a través de un proceso de interacción delicadamente adaptado a la situación concreta. Por este motivo, tan solo vamos a citar unos cuantos ejemplos no clasificados y también los puntos a tener en cuenta en constelaciones presentados en los capítulos que estuvimos viendo anteriormente, deben interpretarse más bien como posibles informaciones adicionales. Cuando un hijo está parentificado, es decir, que en la familia cumple funciones paternales para los padres,
o se encuentra en un papel de padre para los padres. Frecuentemente se siente intranquilo en la constelación y sin poder encontrar su lugar. Bergeninger dice, en un caso así, busco a uno de los padres, a alguien que fue excluido o que murió tempranamente para introducirlo en el sistema. En cuanto esta persona está presente, el hijo se calma. En una constelación, ¿es importante que una persona sea del mismo sexo que la persona que representa? Por regla general, sí. Tan solo en un caso extremo se tomará a alguien del otro sexo. Algunas veces, cuando faltan representantes, me pongo yo mismo en la constelación. Para terminar, aún quisiera decir algo respecto a las constelaciones para que no haya confusiones. Estas constelaciones son imágenes, estaciones en un camino. Hay que tomarlas como una semilla que después sigue desarrollándose. El sacar conclusiones demasiado concretas de una constelación puede inducir a errores, ¿no? Por eso a veces yo miro, ¿no? En el Facebook, hola Yolanda, hola Aurora. En el Facebook, bueno, hay muchos, ¿cómo se llaman esto? Grupos, ¿no? De constelaciones, ¿no? Y la gente pone ahí, pregunta, a mí me pasa que mi pareja me hizo no sé qué y entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Que no sé qué. Ven que lo tomamos como si fueran dogmas, ¿no? Que si pasa esto, entonces significa esto, que no sé qué, y que no sé cuánto y no sé para dónde, ¿no? Inclusive, como no podemos diferenciar esto del vínculo y la relación, también muchos consteladores le dicen a la persona, ay, no, lo que pasa es que vos no tenés trabajo porque no tomaste a tu madre, ¿no? Le dicen así, más, 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 más obsesión a la persona. Pero capaz que en otros casos la persona se lleva mal en la relación de la forma con la madre y sin embargo en su vida ¿cómo es? Económica le va bien. O sea que no siempre es tan así. Por eso no hay que hacer dogmas de nada, de nada. Sin embargo, las personas tendemos a hacer dogmas. Queremos librito, donde diga que si me pasa esto es esto, si me pasa el otro es otro. Pero eso vieron esto de la biodescodificación, también tiene mucha boga, porque hoy en día, ¿no? Mucho, no sé cómo se llama, bueno, mucha importancia hoy en día. Porque si me pasa esto, entonces esto, porque esto viene de acá, que no sé qué. Y a veces hay que tomarlo mucho con pinzas, ¿no? Fíjense en que Heringer trabajaba así, ¿eh? O sea, dejaba que el movimiento del espíritu se dé por sí mismo, ¿no? Ejemplo. Una vez trabajé con un cliente, el hombre ya no se entendía con su mujer, y en este caso la imagen era que se separaban y que los hijos se quedaban con él. Al volver a casa le dijo a su mujer, Bert me dijo que teníamos que separarnos y que los niños tenían que ir conmigo. Eso es un abuso, un grave abuso de un ejercicio. Fue injusto frente a la mujer e injusto con el ejercicio. Es como si, al salir el sol, me dijera, ahora haré algo con la luz. Se deja que la luz actúe en el interior de uno mismo y ella sigue actuando y de repente algo cambia. Así quizás se vislumbra una nueva posibilidad, ¿no? En ese ejemplo ahí lo explica, ¿no? Bien. ¿En qué centra su atención el protagonista, ¿no? O sea, el protagonista sería la persona que va a constelar, ¿no? Dice, únicamente en configurar la constelación si se trata de una cuestión seria y él mismo se lo toma en serio. La curiosidad no es suficiente. Tras haber elegido los participantes, volver a decir quién representa a quién. Prescindir de referir características de las personas. Únicamente dar las informaciones estrictamente necesarias.
Centrarse en la imagen interiorizada del sistema, que ésta se revela durante el proceso de la configuración. Preguntas como ¿qué época debería representar la imagen? Perturban la imagen interior, ¿no? Otra cosa importante es tocar a cada representante y llevarlo a su lugar. Tan solo llevar a los representantes a sus respectivos lugares, pero no crear ninguna escultura, ¿no? Algo que ya, como a mí me gustaría que esté, ¿no? Y una vez configurada la constelación, repetir quién de los participantes representa a quién. ¿En qué tienen que centrar su atención, no? Centrarse en el sentimiento interior inmediato, expresarlo y decirlo. Librarse de cualquier censura de los sentimientos si estos no concuerdan con la propia escala de valores. No tener ninguna intención más que percibir el proceso interior y comunicarlo. ¿En qué tiene que centrar su atención el terapeuta? En buscar la solución. Se fija en si algún miembro del sistema está excluido, poniéndolo en juego si así fuera. Toma partido para los excluidos, evita la solución apresurada, se fía más de su propia percepción que de los comentarios de los participantes, interrumpe en cuanto se ve que la intención del protagonista no es seria. Si el cliente no toca a cada representante y lo lleva a su lugar, si faltan informaciones importantes o si no ve ninguna solución. No permite que se introduzcan en la constelación más personas de las estrictamente necesarias. Es preferible añadir después si es necesario. Y procura que el grupo permanezca serio y centrado. Bien. Diferenciar los sentimientos, ¿no? Quisiera decir algo acerca de cómo discernir los diferentes sentimientos. Principalmente se distingue. ¿Se trata de sentimientos que llevan a la acción o se trata de sentimientos que absorben la energía para la acción y en consecuencia la desvían? Los sentimientos que llevan a la acción son aquellos que dan fuerza. Los sentimientos que debilitan son aquellos que impiden la acción, justifican la inactividad o sustituyen el actuar. Los sentimientos que llevan a la acción son sentimientos primarios. Los que llevan a la duda, convirtiéndose en un estorbo para la acción, son sentimientos secundarios. La misma distinción también puede tomarse respecto al saber o respecto a una información. Esta información lleva a la solución o impide la solución. Y el saber sustituye la acción. Los terapeutas tienen que ver si un sentimiento lleva hacia una solución o si sirve de excusa para no actuar. Los sentimientos que llevan a la acción son sentimientos primarios y por tanto muy simples. No requieren explicaciones largas, son sentimientos sin dramas. Por esta razón también se caracterizan por una cierta tranquilidad, a no ser que se trate de algo realmente dramático. En un caso así, también los sentimientos son dramáticos, correspondiendo a la situación, por ejemplo, en el caso de un ataque de asfixia. En la mayoría de los sentimientos exteriorizados se trata de sentimientos secundarios que sustituyen la acción, dado que pretenden convencer al otro de que uno mismo no puede actuar, tienen que ser exagerados y dramatizados. La persona que tiene estos sentimientos se siente débil y también las demás personas presentes se sienten débiles y llamadas a hacer algo. Al mismo tiempo, sin embargo, se dan cuenta de que no hay nada que pueda ayudar realmente. En los sentimientos primarios, los demás presentes sienten empatía, ¿no? Notándose libres al mismo tiempo, dado que la persona que muestra tales sentimientos es fuerte. Es una diferenciación muy fácil. Aquel que tiene sentimientos secundarios
tiene que apartar la realidad, porque únicamente puede mantener el sentimiento mediante imágenes interiores. Una persona así, por regla general, cierra los ojos y se retira. En un caso así, como terapeuta le digo, abre los ojos, mírame a mí. Si aquella persona, al mirarme y tener los ojos abiertos, puede permanecer en ese sentimiento, se trata de un sentimiento primario. Si en cambio la persona sale de ese sentimiento, se trata de un sentimiento secundario. Dado que los sentimientos primarios persiguen un objetivo claro, son de poca duración y alcanzan su meta enseguida, sin rodeos. Los sentimientos secundarios, en cambio, duran mucho tiempo, dado que pretenden mantener la situación del no actuar. Asimismo, este tipo de sentimientos se empeora al ser expresados. Por esta razón, las terapias en las que tales sentimientos se cuidan duran tanto. Estos sentimientos secundarios también tienen la calidad de bonito, son dramáticos y emocionantes, pero al mismo tiempo debilitan y son falsos. Lo indicado para el terapeuta es no hacer nada e intercalar algo, por ejemplo, haciendo una broma. Las explicaciones frecuentemente persiguen un objetivo similar, sirven para desviar la atención, intentando disuadir a otros de su percepción. Quisiera aportar un ejemplo refiriéndose a la aflicción primaria y a la secundaria. Una aflicción primaria puede ser, por ejemplo, un dolor muy intenso por una separación. Si la persona se abandona a este dolor, la aflicción pasa rápido, dejando a la persona liberada y con la posibilidad de comenzar de nuevo. La aflicción secundaria se muestra, por ejemplo, como autocompasión. Este sentimiento incluso puede durar toda una vida. Este tipo de dolor no crea ninguna separación, únicamente sustituye la aflicción primaria. También la venganza es un sentimiento secundario. Muchas veces se trata de la reacción a un movimiento interrumpido hacia uno de los padres, ¿no? Ahora lo leí bien yo, sí, la venganza. Es un sentimiento secundario, ¿no? Cuando uno se siente así que se quiere vengar, es la reacción a un movimiento interrumpido hacia uno de los padres. Los reproches siempre sustituyen el tomar. Sin embargo, también existe la posibilidad de que este sentimiento sea adoptado de un sistema anterior. También la cólera muchas veces sustituye otro acto en una relación. El pedir, tendrías que haber visto que yo tan solo hubiera tenido que pedirlo. Así, por ejemplo, un hombre piensa que se merecería un aumento de su sueldo, se sienta en su despacho refunfuñando contra su jefe, en vez de ir a él y pedirle una subida de su sueldo. Así se sustituye la acción. Muchas veces también el sufrimiento es un sentimiento secundario destinado a sustituir la acción. La tercera categoría son los sentimientos sistemáticamente adoptados, o sea, Hellinger diferencia entre los primarios, los secundarios, los sentimientos adoptados y después habla de los metasentimientos, ¿no? Los sistemáticamente adoptados, ¿no? Dice que cuando una persona está bajo la influencia de estos sentimientos, los adoptados, una persona está fuera de sí, enajenada, sin que otros puedan hacer nada, está en un sentimiento ajeno. Se percibe enseguida que la persona se encuentra en otra situación totalmente distinta. La dinámica que aquí desempeña un papel importante es la doble transferencia, de la cual ya hablaremos más adelante, ¿no? De la doble transferencia. Y la cuarta categoría, que es esta que Hellinger llama los metasentimientos, estos sentimientos tienen otra cualidad muy distinta porque son sentimientos sin emoción. Son pura fuerza concentrada.
En estos sentimientos cuentan, por ejemplo, el valor, la humildad, ¿no? La serenidad. También existe un meta-amor, que es un amor superior. La meta-agresión es un sentimiento de alguien que hace daño a otro sin querer hacerle ningún mal, por ejemplo, un cirujano, también un psicoterapeuta, dice, ¿no? La disciplina necesaria para la acción estratégica es una meta-agresión. Solo es posible actuar estratégicamente teniendo una extrema disciplina interior, lo cual pide mucha fuerza. También el arrepentimiento es un metasentimiento. Con él la persona está centrada y sabe lo que corresponde, lo siente y sigue a lo que ve. Si alguien se desvía de lo que para él corresponde, percibe algo que podría definirse como otro tipo de conciencia, una metaconciencia o conciencia espiritual, a diferencia de la conciencia orientada a la acción. Así, si alguien es infiel a sí mismo, también tiene que ver con los metasentimientos. Además, existe la diferencia entre un guión al que alguien sigue y que expresa desde la dinámica concentrada de su sistema, que actúa sobre él, y en el que cumple ciertas tareas, y por otra parte, el cumplimiento del papel que al mismo le corresponde en la vida. Al llegar a ese punto, la persona va más allá del guión, dejándolo atrás paulatinamente. Voy a leer de vuelta esto porque me impactó. Existe la diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando al principio? Entre un guión al que alguien sigue y que expresa desde la dinámica concentrada de su sistema, ¿no? Que actúa sobre él, y en el que cumple ciertas tareas. Y por otra parte, el cumplimiento del papel que a él mismo le corresponde en la vida, ¿no? Como esto más o menos fue lo que vimos hace un rato. El papel ese en el cual estoy como implicado sistémicamente y el papel que a mí mismo me corresponde, ¿no? Al llegar a ese punto, la persona va más allá del guión, dejándolo atrás paulatinamente. La coronación de todos los metasentimientos es la sabiduría. Ella va unida al valor, a la humildad y a la fuerza, ¿no? Entonces, ese es el mayor metasentimiento, la sabiduría, porque ahí tenemos valor, somos humildes y fuertes. La sabiduría es un sentimiento que permite distinguir lo que cuenta de lo que no cuenta, ¿no? Sabiduría no quiere decir que yo sepa algo. Significa que en una situación determinada veo lo que es posible y lo que no lo es, y lo que tengo que hacer. La sabiduría siempre se refiere a la acción. El actuar del sabio no es deducido. El sabio percibe inmediatamente lo que corresponde. Por tanto, los sabios siempre actúan de una manera distinta a lo que se esperaría. Al surgir metasentimientos, estos se viven como obsequios. No es posible alcanzarlos luchando, un metasentimiento. Tienen la cualidad de una gracia, son el premio de la experiencia y del esfuerzo, como un fruto maduro. La plenitud de la vida implica sentir en todos los ámbitos, sobre todo en nuestras relaciones. El metamor confiere fuerza y seguridad a una relación. De él nacen la responsabilidad, la fiabilidad y la fidelidad. Bien, interesante esto, ¿no? De los tipos de sentimientos. Hola Silvia, hola Graciela. Para poder distinguir, ¿no? Porque esto lo tenemos todos, ¿no? Y otra cosa en la que Hellinger apunta es que hay que distinguir entre la fuerza y la debilidad, porque a veces no sabemos, ¿no?
Mm, parece ser, dice él, que llama la atención, ¿no? Mientras vamos observando el trabajo, que todo parece centrarse en la siguiente pregunta. Lo que dice y siente una persona, ¿cómo se comporta? ¿La fortalece a ella y a otros o los debilita? Si llega a la conclusión de que se trata de patrones que debilita, los interrumpe, unas veces bromeando, otras con alguna explicación o enfrentando a la persona, quizás también contando una pequeña historia, pero siempre reaccionando muy pronto. Y da un ejemplo. Un tal, bueno, vamos a decir Ana, porque la verdad que no sé. Un nombre rarísimo que dice acá. Con voz llorosa, dice, tengo un nudo en la garganta y me sale un montón de cosas. Y entonces Hellinger dice, resiste a la debilidad. Mira de frente. ¿Ves mis ojos? Y la persona dice, sí. Y Hellinger pregunta, ¿de qué color son? Y la persona dice, oscuros. ¿Oscuros? ¿Vieron el cambio? Ahora hay otra vez más fuerza. Siempre que una persona se entrega a los sentimientos débiles, aparta una parte de la realidad de manera que no pueda ver ni oír bien. Todo lo que hace no lleva a ninguna parte. Ahora bien, si una persona lo necesita, se le puede decir que de vez en cuando lo siga disfrutando. Y esta persona dice, aún estoy pensando en la distinción entre sentimientos que fortalecen y sentimientos que debilitan. No la entiendo del todo. No sé cómo puedo saber si con esas ganas de llorar que tantas veces siento me debilito o no. Entonces Hellinger le dice, la fuerza se muestra a través de una cierta continencia de los afectos. ¿Sabe lo que significa continencia? Y Marta, que es la persona que preguntó, dice, retenerse. Hellinger dice, si uno no se hace pipí encima, no se pilla encima, hay fuerzas. También aquí puedes ver muy bien si alguien se entrega un sentimiento que lo debilita y puedes ver cómo reacciono yo para que esa persona vuelva a la fuerza. Los sentimientos que debilitan tienen algo manipulativo. Pretenden conseguir que el otro haga algo para mí, sin que yo mismo tenga que actuar. Los sentimientos débiles sirven para justificar el no actuar y para mantener el problema. Por ese motivo, en la mayoría de los casos no se puede hacer nada, ni tampoco se puede intervenir mientras una persona se encuentre en un sentimiento así, ¿no? ¿Puede existir, pregunta Ángela, la debilidad fuerte? Y Hellinger dice, sí, si se emplea estratégicamente. Pregunto porque para mí la debilidad forma parte de la vida, también es una parte. Y Hellinger la corrige, le dice, no, lo que forma parte es la necesidad, lo cual es otra cosa realmente distinta. Es muy importante que reconozcamos que estamos necesitados y que en nuestras relaciones mostremos que necesitamos a los demás, pero sin utilizarlos. En una relación de pareja ambos están necesitados y este hecho hace posible la relación. En cambio, si una persona ya no tiene ninguna necesidad, este es el caso de personas que han alcanzado su plenitud y que rebosan, de manera que otros puedan tomar de ellos sin necesidad de devolverles nada. No se crea ninguna relación, ya que ellos mismos no toman nada de los demás. Tales personas se quedan solas, tanto más humano, sin embargo, es el otro. Fíjense. ¿Sabes qué se hace con la necesidad? Se le pide algo al otro, algo muy concreto.
Es decir, no se dice, perdón, por ejemplo, quiéreme más, sino, por favor, quédate media hora conmigo y hablemos. Eso sería bastante concreto. Así la otra persona sabe que al cabo de media hora ha cumplido el deseo. En cambio, diciendo, quédate siempre conmigo, no puede cumplirlo. Entonces el otro se siente agobiado. ¿Vieron esas parejas que es muy común, ¿no? Decirle al otro, perdón, voy a tomar porque se me trabó. Ay, sí, quédate conmigo por siempre, no me abandones, ¿no? O la típica que la mujer le pregunta al hombre o el hombre a la mujer, ¿me querés? O no sé qué. Bueno, todas esas cosas desgastan las relaciones, ¿no? Entonces acá Hellinger da un ejemplo, ¿no? En lugar de decir al otro que se quede para siempre, mejor decirle quédate media hora más y hablemos. Porque ya el otro entiende que después de media hora se termina. En cambio, para siempre, siempre es algo muy, ¿no? No se puede captar. Bueno, Eda dice, el corazón me late fuertemente y tengo las manos todas sudadas, todas transpiradas, ¿no? Me pregunto si en algún momento podré saciar mi necesidad. Entonces Hellinger le dice, sí, tienes que diferenciarlo. Esta es una necesidad de alguien que ya no existe. La niña pequeña ya no existe en este sentido, ni tampoco existe la persona a la que se dirige esta necesidad. Por lo tanto, siempre que de adulta intentas conseguirlo de otra persona, o lo intentas con tu madre y tu padre, ya no funciona. El método consiste en volver, de manera parecida a lo que hice con Brigitte, hasta que vuelvas a ser la niña de aquel entonces y quizás mirar a la madre o al padre de aquel entonces y acercarte a él o a ella como la niña de aquel entonces. Entonces tú misma puedes proteger a la niña de manera que se sienta segura. Es decir, en tu interior puedes disociar entre la niña necesitada y la mujer adulta. La adulta apoya a la niña y siempre puedes buscarte también la ayuda de un terapeuta. Así, la situación está clara y tú no puedes ser humillada. A una persona adulta se le puede decir que ya no es apropiado comportarse así. Para una niña, sin embargo, sí que corresponde, ¿no? Bien, yo diría que vamos a dejarlo hasta aquí, porque después ya vamos a tocar el tema de la despedida, ¿no? La despedida con respecto a todo, ya cuando tenemos que despedir a un ser que murió, que ya no está más, o de la despedida de nuestros padres para poder crecer, o cuando nos tenemos que mudar de un lugar a otro, ¿no? Bueno, todo este asunto de la despedida lo vamos a ver en el próximo encuentro. Por hoy vamos a dejar aquí porque ya hay demasiada información y después llega un momento que uno se pierde, ¿no? Pero me parece que el tema que tratamos hoy de las imágenes internas y de los sentimientos me parece que es muy bueno que lo reforcemos y que nos vaya quedando claro, según la mirada de las constelaciones, qué es lo que significa esto. Les agradezco a todos, a Yolanda, Aurora, a Silvia y a Graciela, por haberme acompañado este ratito y nos veremos en el próximo encuentro. Chao, hasta la próxima.